Es un placer una vez más compartir juntos este tiempo, pero hay algo que de verdad a mí me satisface siempre y es la adoración. Fuimos creados para adorar a Dios y no solo por derecho de creación, porque es finalmente algo que necesitaríamos nosotros estar realizando, pero la verdad es que cuando hoy le pertenecemos, cuando voluntariamente le hemos rendido nuestro corazón, es el privilegio más alto que tú y yo podemos tener, un encuentro en la medida de nuestra hambre y de nuestra sed, donde podemos accesar ilimitadamente a su presencia y donde esos brazos de amor te cubren, te protegen, te hacen sentir que eres amado, precioso delante de Él. A mí me deleita, de verdad, la adoración es parte de mi vida, no puedo sustraerme de ella. A veces busco un rinconcito mientras estamos adorando y eso se convierte precisamente en mi lugar de encuentro con Dios. Y te invito para que ya sea en tu casa o en el lugar donde estés, la oración es trascendente de nuestro día. Podemos orar y gracias, podemos adorar, qué excelente, pero un momento con Dios lo cambia todo, lo cambia todo. Podemos estar en el momento más crítico, pero cuando Dios toca nuestra vida se convierte en el momento más intenso. Podemos enfrentar la más difícil, donde inesperadamente encontramos tiempos críticos, pero un encuentro con Dios nos dará la fuerza, el vigor, la fortaleza para seguir adelante. Por eso Dios busca adoradores. Ese es un secreto que a veces hemos olvidado. No hacedores tanto de acciones, de socialidad, no, adoradores, porque de la adoración brota como consecuencia el servicio. Eso es tan importante. Y bien, a todos ustedes a que están aquí con nosotros físicamente, bienvenidos. De verdad nos deleitamos adorar al Señor juntos. Gracias a los jóvenes que hacen posible este momento desde temprano, haciendo todos sus esfuerzos, preparando el escenario. Y ahora nosotros y ustedes a través de las redes sociales compartiendo juntos este momento. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y a veces nosotros estamos atravesando por tiempos difíciles que muchos hoy, en ausencia de tanta condición laboral, con un enorme desgaste, y se nos olvida que dentro de todo ese contexto el Señor desea llevarnos a un proceso de madurez. La madurez no es cuestión de cuántos años tenemos en el Evangelio. En ocasiones argumentamos, pues yo ya nací en un hogar cristiano, mi vida ha sido cristiana toda la vida, pero en realidad nos damos cuenta de que no es así. La madurez no solo son años, es lo que hemos venido aprendiendo y en la práctica donde armoniza lo que creemos con lo que practicamos y nos mantenemos en el contexto de lo que Dios dice. Es como vamos entonces adquiriendo ese proceso formativo donde aprendemos a veces a través de golpes, a través de dolor, a través de pérdidas, a través de condiciones críticas. Pero ese es precisamente el proceso al cual Dios quiere llevarnos para que tengamos madurez. La vida cristiana no son emociones únicamente, aunque forman parte de las emociones. Por eso estábamos cantando alegres, gozándonos unos con lágrimas aquí, pero adorando a Dios. Pero la vida cristiana tiene un propósito, una dirección, y es hacer las cosas, es decir, reflejar el carácter de Dios y estampar en otras personas lo que tú y yo somos por la gracia de Dios. El verso 4 y 5 de este capítulo 9 de Juan, el Señor Jesús hablando con los suyos dice, no es que pecó, perdón, es el verso 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz
soy del mundo. Vamos a cambiar de micrófono. No me da una buena voz. Gracias. Ahora sí parece que esta voz es más grata para que no se duerman. Bien, Jesús está hablando con sus discípulos como resultado de preguntas. Algo que vamos a encontrar siempre es que el Señor Jesús va a utilizar cada momento en su viaje para poder estampar lecciones, no solo para los 12 en ese momento, sino para escribirlas a las generaciones venideras acerca del discipulado. Porque déjame decirte, el discipulado tiene un alto costo. Muchos siguieron a Jesús porque suplía sus necesidades, porque hacía provisión para comida, salud, pero finalmente, cuando Jesús confronta a las multitudes para decirle que ellos lo seguían por lo que recibían, se espantaron. Y aun cuando los discípulos dijeron, qué dura es esta palabra, Jesús también les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Qué difícil. Estamos hablando que tenemos que crecer y madurar, porque la vida cristiana no es todo el tiempo de prosperidad, de salud, de victorias. Siempre vamos a tener diversas facetas en la vida y tenemos que aprender a vivir en cada una de ellas. En ocasiones habrá una respuesta inmediata que nos levantará del polvo al cielo, que hará de la derrota la victoria, que en medio de la enfermedad nos lleve a un milagro de sanidad y cantaremos gloria a Dios. Pero habrá momentos en que Dios permanecerá silente. Eso no significa que no responda. Él está cumpliendo su propósito en medio de esas adversidades. Y tenemos que aprender que precisamente Dios espera que nuestra relación con Él, nuestra condición de su palabra, esté normando nuestra vida para ir creciendo. Aprender cuando Dios va a guardar silencio, no porque le falte capacidad de acción, o porque nuestra fe no sea suficiente, no, sino porque será un momento para llevarnos paso a paso a la estatura que Él espera. Otras veces el Señor va a propiciar que nosotros pasemos por ciertos momentos donde plasmemos con acciones contundentes lo que Dios quiere hacer, pero para eso necesitamos entender el por qué estamos aquí aún y cuál es el tiempo que nosotros necesitamos colocar, tiempos de oportunidades. El Señor Jesús, al ir caminando, se encuentra con este hombre y los discípulos, ahora que eso pasa muy constantemente, los discípulos ya tenían cierto tiempo caminando con el Señor Jesús y ahora se sentían muy teólogos, haciendo preguntas teólogos. Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o para que naciera ciego? Y a veces estamos tan perdidos en buscar respuestas a aquellos conceptos que probablemente tienen cierta trascendencia, pero el Señor Jesús plasma una de las lecciones más profundas para nosotros. Es más importante hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad que entrar en tantos conflictos teológicos que el día de mañana ni haremos ni dejaremos que otros hagan. Es buena la teología, pero no para colocarla como pretexto para no hacer lo que debemos. Así que el Señor Jesús dice que es necesario hacer su labor mientras el tiempo le permita. En otras palabras, hay una prioridad que debemos darnos cuenta entre lo temporal y lo permanente, entre aquello que es momentáneo y lo que es eterno. Y el Señor está enseñando que debemos saber elegir el tiempo y el momento para hacer las cosas de Dios. Nosotros seguiremos teniendo la libertad de elección, pero nuestra madurez nos debe ir llevando nuestra prioridad. Esto no significa que no sigamos viviendo acorde a nuestro entorno, no, pero saber aprovechar los momentos precisos para esto. Jesús está mencionando entonces que la vida o el día es el tiempo de vida. El tiempo actual, mientras tengamos vida, es el tiempo de nosotros. Este es el punto crucial. Y vamos a darnos cuenta que Jesús entra en más detalles, pero Él está diciendo
que nosotros debemos aprender que nuestro tiempo es breve sobre la faz de la tierra, que nuestro servicio al Señor va a depender de cuánto estemos dispuestos a introducirnos, a pagar el precio. En ocasiones vamos a estar en la disyuntiva de o hago lo que Dios quiere o me quedo donde estoy, o estoy tan a gusto que mejor voy a postergar el tiempo en que Dios me pide que haga las cosas. Y eso es difícil, pero tenemos que aprender. Voy a compartirte algo que aprendí hace años. Unas hijas, bueno, no unas hijas, unas amigas de mis hijas, ellas les compartieron el evangelio, el papá de él empezó a ir, de ellas empezó a asistir a la iglesia, y la esposa, es decir, la mamá de ellas, se pone enferma, se pone grave de cáncer. Y me dicen, ¿puede ir a ver a mi mamá? Y tú estabas tan a gusto acá, tan tranquilo, que dices, iré, no iré. Mañana, al cabo, mañana va a estar de pie. Y empiezas a tener esa disyuntiva, cuando el Señor nos está diciendo que debemos aprovechar el momento justo, porque no hay un mañana en ocasiones. Y aprendí una lección. Yo estaba decidido a ir, o también pudiera quedarme, pero decidí aprender y decir, Señor, voy. Fui a ver a la mamá de estas muchachas, y ellas se acuerdan, cada vez que me ven me dicen, pastor, usted fue la última persona que habló con mi mamá. Y fue la oportunidad para compartirle el mensaje del evangelio y aceptar a Jesucristo como su Salvador, reconocer que Él era el Señor. Así que aprendí esta lección. A veces nosotros postergamos las oportunidades y se nos olvida que el tiempo es breve. Jesús está mencionando que solo se puede trabajar en este lapso de tiempo llamado vida, porque ese círculo que rodea el día, que es la noche, puede ser demasiado crítico. Nadie podrá trabajar, es decir, también el Señor Jesús se estaba refiriendo a que el límite del día de trabajo es la noche, la muerte. Y tenemos que aprender esta gran lección. No conocemos el mañana. Solo disponemos de las horas que cada mañana nuestro Dios nos da. Y tenemos la necesidad de buscar, de tener un oído atento. Por eso cuando oramos por la mañana, no solo estamos presentando nuestras actividades, nuestro día, sino, Señor, quiero ser un vaso, quiero ser útil, Señor. Porque tú y yo no sabemos a qué hora te va dando a Dios. A veces tú y yo somos la respuesta a esa oración como resultado de sumarnos a este tiempo presente. Así que el Señor estaba enseñándoles lecciones trascendentes. Las oportunidades pueden presentarse una sola vez. Este hombre tuvo el privilegio de que el Señor Jesús pasara por ahí. Esto quiere decir que el Señor conoce dónde estás. Él conoce qué estás experimentando. Él conoce qué estamos enfrentando. No estamos ajenos a Él. No fue una casualidad que el Señor pasara. Él determinó cruzar por ahí, como con Samaria. Él decidió ir ahí. Y es justo lo que el Señor espera, que nosotros estemos abiertos. Hoy más que nunca tenemos una condición social más crítica, y algunas personas son más sensibles el día de hoy para poder escuchar el mensaje del evangelio. En ocasiones Dios nos va a llevar para orar por alguien. Hemos venido compartiendo acerca de la vida del Espíritu, los dones que una vez más vuelvan a fluir dentro del cuerpo de Cristo. Y la iglesia en ocasiones parece haberse desligado de esa fuente de poder para propiciar que la gloria de nuestro Dios una vez más pueda ser exaltada debido a esos milagros y maravillas. Los dones no simplemente van a hacer que todos sean sanos, no, pero es nuestro propósito ponerlos y llevarlos en práctica. Así que dice el verso 4, me es necesario hacer las obras ¿de quién? Del que me envió.
El día de trabajo para nosotros es nuestro curso de vida. Cada día cuenta y necesitamos hacerlo contable, es decir, a favor. Nuestra vida siempre dará cuenta a Dios. Tú y yo somos administradores, pero cuando hacemos de la voluntad de Dios nuestra prioridad, estamos anhelando, Señor, cómo hacer para agradarte. Eso es algo difícil, porque es sustraer nuestra voluntad para someterla a la de Él. Es determinar vivir por convicciones, por principios y no tanto por nuestros deseos y anhelos. Es una lucha continua que tenemos, que no podemos porque deseamos estar también en lo cómodo, estar tranquilos, disfrutar las bendiciones de Dios, pero en ocasiones, en medio de los más grandes avivamientos, Dios nos puede llevar a un punto específico. Y déjame decirte, Felipe el evangelista estaba teniendo en el libro de los Hechos con sus hijas, su familia, un enorme tiempo de avivamiento espiritual. Las personas estaban viniendo, convirtiéndose al Señor, había palabra, sus hijas profetizaban, tenían un enorme ministerio, había una gran condición de avivamiento en Samaria. Pero él tenía un oído atento. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios donde Dios le llevara. Y el Señor le habló y le dijo, Felipe, vete al desierto. Uno pudo haber dicho, Señor, ¿cómo? Si estoy en el mejor momento de mi vida espiritual, estoy teniendo el tiempo más hermoso. Mira cuántas almas se han convertido. Mira, Señor, el avivamiento. Él pudo haber objetado y con justa razón. Pero aprendemos cómo hacer las obras de Dios. Él decidió irse a un punto desconocido. A veces Dios no nos va a dar todas las respuestas, necesito enfatizar eso. A veces Dios nos da un paso a la vez. Pero nosotros estamos tan acostumbrados que queremos saber ya el destino, ¿no? Es como Evan, mi nieto. Preguntón. Todo quiere saber y cómo y por qué y cuándo, hasta que, hey, tranquilo, un paso a la vez. Y a veces así somos con Dios. Pero ¿cómo Dios? ¿De qué manera? Pero esa es la obediencia. Ese es aprender a hacer la obra de Dios. Así que Felipe, ¿qué hizo? Dijo, sí, Señor, ¿a dónde voy? Y el Señor lo llevó de un gran avivamiento, de un tiempo de gloria, se puede llamar de esa manera, a un punto donde solo habría un solo significado: obediencia a Dios. Pero esa obediencia fue mayor que lo que estaba viviendo en ese avivamiento. Y fue justo ahí donde el Señor le dice, mira, acércate a ese carro. El primer problema que tenemos es aprender a ser obedientes. Pero cuando tenemos ese oído sensible, entonces podemos dar el primer paso y los subsecuentes vendrán como resultado de tener un oído afinado para oír la voz de Dios, para identificar los intereses de Dios y lanzarnos para hacerlos. Así que Felipe se acerca a ese carro y conoce la historia. Esa era la obra de Dios. La fidelidad de Dios no se mide por cuánto hacemos, sino por lo que hacemos para Él. En otras palabras, hacer de su voluntad nuestra prioridad. Es lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos. Mi tiempo es este. Tú y yo no conocemos el mañana y nuestro tiempo es hoy. A veces olvidamos hacer lo nuestro. Por ejemplo, en la familia, a veces olvidamos pasar el tiempo de familia. Estamos tan ocupados que se nos olvida que la familia es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Ya no tenemos tiempos familiares. No nos sentamos a la mesa juntos. O cuando estamos juntos, cada quien trae su iPad, su teléfono y todo parece más una sala de computación que un momento de comunión familiar.
Qué bueno sería que todos nos sustrajéramos de los celulares, los apagáramos o los pusieras en vibrador y propiciáramos esto. Lo que escribimos en la mesa, es decir, lo que hacemos cuando estamos juntos, cuando nuestros hijos están pequeños, cuando estamos escribiendo la historia, ellos el día de mañana van a hacer lo mismo como resultado de aprovechar el tiempo. Tenemos que aprender. O cuántas parejas ya han perdido ese momento de decirse cuánto se aman y no se dan cuenta que el tiempo les está comiendo, que su día se está acabando, que el día solo tiene, como dice el capítulo 11, verso 9, el Señor Jesús dijo, el día tiene 12 horas. Y a veces nosotros estamos ya transcurriendo sobre la hora octava o la hora novena y no nos damos cuenta que estamos cerca del tiempo del final. Eso es algo que necesitamos también aprender. Algún día nosotros seremos llamados a cuentas y vamos a dejar nuestra caja de herramientas. Un buen día dejaremos todo lo que el Señor nos entregó, se va a quedar ahí, porque estamos casi al cuarto para las 12. En otras palabras, el día y la hora no sabemos. Y no se trata de cuánta edad tenemos. Hay jóvenes que se van pronto. Hay ancianos que se van muy tarde. Pero el Señor nos está enseñando entonces que debemos aprovechar el tiempo y no dejar pasar las oportunidades. Hay personas alrededor que necesitan nuestra oración, un toque, una oración por salud, o ir a compartirle el evangelio. El día y la hora no lo sabemos. Yo tengo experiencias que me avergüenzo y me duelen por no haber aprovechado el momento cuando ya es demasiado tarde, cuando ya pasaron a otra esfera. Y es doloroso cuando tú llegas a esa convicción y dices, ¿por qué no lo hice en su momento? Y no hay lágrimas que te alcancen para poder borrar esa experiencia. Por eso el Señor está diciendo, el tiempo de trabajo es la vida, porque llegará el límite, es decir, el tiempo para algunos de la partida. Y cuando esa noche venga, para muchos va a ser forzada la inactividad, para los que no conocieron a Cristo. Pero para aquellos que conocemos al Señor va a ser tiempos de gloria, de alabanza y adoración en la presencia del Salvador, allá en ese momento sublime donde Él está sentado en su trono, donde millones de voces proclaman santo, 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 y donde allá en los cielos se verá cara a cara con nuestro Dios. Así que para muchos la noche será forzada, es decir, ya no habrá oportunidades, pero hoy nosotros podemos hacerlo. La vida entonces, el Señor está enseñando aquí, extrayendo lecciones, es el tiempo de siembra, nuestro día, tiempo de oportunidades, de valorar el tiempo, cómo movernos. Recuerden, el Eclesiastés dice, hay tiempo de alegría, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de retirarse, o sea, para todo hay un tiempo. Y eso es lo que tenemos que aprender, el tiempo. Jesús reiteradamente les estuvo diciendo en todos los evangelios, Él decía, primero, mi tiempo no ha llegado, hablando que no era el momento de entrar en el ministerio. Pero siempre colocó la siguiente afirmación, el tiempo de ustedes siempre está listo. Y a veces nosotros decimos, bueno, cuando sea el tiempo de Dios, no, déjame decirte que esa es una postura errónea que tenemos. El tiempo de Dios es hoy, para toda persona. Porque a veces decimos, bueno, es que en el tiempo de Dios va a venir, se va a convertir. No, el momento es hoy. Dice la Biblia que mientras se dice hoy, eso es algo valorar. Aunque claro, en ocasiones Dios nos permite ver a personas llegar a sus pies bajo condiciones difíciles cuando pudieron haberse ahorrado tanto conflicto por no haber llegado en el momento apropiado. Y decimos, es que era el tiempo de Dios. No, recuerda, el tiempo de Dios siempre es ahora.
Lo que Jesús estaba colocando para las generaciones venideras es que requerimos saber aprovechar nuestro tiempo. El día que Dios nos permita y recibamos dirección, no posterguemos. Habrá que diferenciar también en nuestras emociones, porque a veces somos más emocionalistas y vamos adelante cuando no es así. Debemos supeditar todas estas condiciones. Los discípulos como tú y yo estamos en la escuela del aprendizaje el día de hoy. Todo lo que estamos viviendo deberá formar parte de nuestra preparación académica, espiritualmente hablando. Es donde estamos aprendiendo a colocar todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos que practicar. A veces Dios espera que aprendamos a ejercer nuestra fe y permite que las condiciones no gratas es la forma en que la fe va a empezar a acrecentarse, a lanzarse a la aventura. Y en ocasiones nosotros no queremos permitir que esa fe adquiera una dimensión mayúscula, una fortaleza, porque preferimos decir, Señor, no, líbranos. Y lo que Dios está esperando es que aprendamos que ese proceso nos va a llevar a un nivel de fe, porque va a ser requerido para las condiciones que el día de mañana enfrentemos. Recuerda, cuando Dios dice o coloca en tu corazón para orar por alguien, no es que tú y yo tengamos el poder para liberarlos, para sanarlos, para cambiarlos, sino que ejerzamos esa fe, nuestra obediencia y nuestra fidelidad, porque Él puede hacer ese cambio, esa transformación. Ese es el mensaje del Evangelio: transformación, cambio, vidas transformadas por el poder de Dios, con un perdón total y absoluto. Así que estamos tú y yo en la escuela de la vida cada día. Aprendamos. Yo todavía batallo con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque mi voluntad está ahí, porque mis emociones, mis deseos chocan en ocasiones en conflicto. Pero una y otra vez le digo, gracias Dios por ser paciente conmigo, por darme la oportunidad de seguir al frente. Ayúdame a hacer tus obras. No estamos hablando de la cantidad o la calidad, pero sí podremos decir que el Señor espera que en la medida de nuestra fidelidad, Él nos va a encargar más de su obra. Recuerda que la recompensa de la fidelidad es mayor trabajo o mayor responsabilidad. Y eso es lo que el Señor espera. Un día mencioné, nosotros estaremos dejando nuestras herramientas de trabajo. Y ese día ya no podremos trabajar. Después de ese tiempo ya no habrá oportunidades. Son aquí y ahora. Por eso Jesús dijo, me es necesario hacerlo cuando, mientras hay luz de día, es decir, mientras hay vida. Y para concluir, hay dos cosas que son importantes. Jesús dijo que es necesario. Y hay dos aspectos muy relevantes cuando hablamos de necesario, de requerido, que se debe hacer. ¿Cuál es? La primera es cuando las circunstancias inesperadamente vienen y nos impactan. ¿Qué debemos hacer? Las obras de Dios, caminar con Dios, orar, plasmar esa verdad de fe delante de Dios y hacerle frente a las circunstancias. Pero lo que Jesús enfatizó es que hacer la voluntad de Dios es por convicción, es por decisión, es nuestra acción voluntaria de decir, sí Señor, lo hago. Dios no nos va a colocar un peso para que lo llevemos, es nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero es verdad, en ocasiones Dios puede movernos a llevarnos a un punto específico para hacerlo, porque es imprescindible. Pero déjame decirte, este pasaje dice, para que se manifiesten las obras de Dios en las personas. Tú y yo, gracias a Dios, ya tenemos salvación. Tú y yo hoy disfrutamos de sentarnos a la mesa del Padre, pero todos los privilegios conllevan responsabilidades.
Y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios nos debe conducir a hacer las obras de Dios, a reflejar la identidad de nuestro Padre Celestial. Hagamos entonces lo mejor. El Señor es quien equipa. Tú y yo no somos la fuente de poder. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el poder para que nos lleve a esa senda. Por eso, concluyendo, lo que está diciendo aquí el Señor es que la diligencia tiene dirección, tiene propósito, y eso es lo que necesitamos hacer, en la diligencia de hacer las cosas para el Señor justo en el tiempo y en el momento. Y esto también nos lleva a tener una dirección específica, hacer de la voluntad de Dios la nuestra. Es un buen momento hoy que cerramos prácticamente la semana y poder decir: Señor, mi anhelo es crecer, madurar, y las circunstancias van a propiciar una avenida, o donde me detenga, o donde pueda propiciar transitar para que Dios me lleve a ese destino final. El Señor espera que tú y yo lleguemos de esa manera a la madurez, a la estatura del varón perfecto, que va a ser muy difícil llegar a ella, pero es necesario que no nos detengamos, que lleguemos a la meta. Cada día debe contar. Hagamos entonces las obras del Señor en la medida en que seamos obedientes, sensibles a su voz y fieles a sus órdenes. Y veremos no solo el poder, sino gente viniendo a los pies del Señor. Y una iglesia cada vez más comprometida para servir a su Señor. Y donde el Espíritu Santo nos inunde una vez más con la llenura para que esos dones puedan fluir con poder y libertad. Necesitamos volver a las sendas antiguas. La semana pasada compartí que estamos siendo restringidos por diversidad de posturas y nos hemos olvidado que lo único que puede cambiar y transformar vidas es el poder del Espíritu Santo. El único que puede hablarle a otra persona lo más profundo es una persona, el Espíritu Santo. Nosotros somos quienes podemos propiciar a través de la oración, a través de rendirnos a Él, para que Dios siga obrando como lo hizo en el pasado. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero servirte. Cada día yo le tengo que decir: Señor, no soy la persona más capaz, la persona más hábil, pero a ti te place. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Jesús enseñó que el día de trabajo es mientras hay vida, y mientras hay vida hay esperanza. Cuánto anhelamos aprender, no solo en la vida intelectual, sino en la práctica de estas enseñanzas, de la instrucción que viene, mi Dios, para ser sensibles, para irnos despojando del peso que esta misma naturaleza trata de ocupar, para impedirnos vivir al máximo cada día en tu servicio. Señor, ayúdanos. Sabemos que la madurez no es cuestión de oración, es cuestión de entrega, dedicación, fidelidad, de esfuerzo, de pagar el precio, de someternos a tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos para llegar a ese punto, Padre Celestial, donde hagamos tus obras como la vida misma cotidianamente. No por rutina, sino por amor, por pasión, por una entrega, por convicción, por la guianza, la llenura y la dirección del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, y de esa manera podamos reflejar tu carácter y llevar a otros salvación, libertad, victoria, salud y una vida de encuentros contigo. Señor, te doy gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, de estar con mis hermanos, los presentes como a través de las redes sociales. Y gracias, Señor, por alentarnos a seguir adelante en la vida cristiana. Bendícenos, Padre,
y te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.